hoy, que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Está en el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Marcos 11, 15 al 17. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como pequeño título Purificación del templo. Y dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y así como decía esta canción, esta adoración, esta alabanza a ti, te pedimos, Señor, en esta mañana que gobiernes nuestra vida, Señor. Que saques todo aquello que es contrario a tu Espíritu Santo. Y que seas tú el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y en nuestras acciones. Ayúdanos a ver que nuestro cuerpo, nuestra vida es el templo del Espíritu Santo de Dios, y que podamos honrarlo, Señor. Que sea un templo de oración. Igualmente, Señor, aquí, en esta casa, Señor, hecha de ladrillos, construida por manos humanas, Señor. Es un lugar especial que tú has destinado, Señor, esta iglesia, bendición, en este lugar, en esta esquinita, Señor. Nos la has prestado, Señor, y la has dotado de todo lo que necesitamos para reunirnos bajo un techo, nosotros como hermanos. ¿Para qué? Para venir a aprender de ti, para compartir entre nosotros, para ayudarnos los unos a los otros, para enseñarnos, testificar de ti, de las maravillas que haces en nuestra vida, también para contar nuestras tristezas, Señor, nuestras preocupaciones, para darnos palabras de aliento, de exhortación, al final, Señor, para compartir como hermanos, como tú quieres que así sea. Desde aquí, Señor, desde este púlpito, para enseñar también a través de la predicación tu palabra, Padre, para que sigamos creciendo en ella, para que sigamos fortaleciéndonos en ella, Señor, para que tú sigas cambiando y transformando nuestras mentes, Señor, para pensar correctamente como tú quieres que pensemos, Señor. Y al final, como siempre, Padre eterno, para que actuemos de la manera que tú esperas que tus hijos actuemos. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos revele esta predicación el día de hoy, Señor, que uses a mi esposo William, Padre Santo, para llevar tu palabra. Es una gran misión, Señor. Te pedimos, Señor, que la podamos honrar. Y ayúdanos, Señor, a todos a seguir creciendo en ti, en tu sabiduría, Señor, y en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Liz, gracias por este momento, por favor. Este es uno de esos pasajes. Creo que es el único pasaje que todos recordamos o hemos visto al maestro molesto, ¿verdad? Y tenemos una imagen de
de que Él entró en aquel lugar y tiró todas las cosas por el piso. Vamos a ver qué fue lo que pasó realmente, porque podría ser, ¿me subes un poquito más, Liz, por favor? Lo digo para que quede el sonido bien en la grabación. Lo digo es porque el contexto de lo que la lectura es, no se puede quedar en solamente la imagen aquella de Jesús tirando las mesas y expulsando a la gente. Dice: llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Quiero que primero entendamos qué era lo que estaba pasando allí. El templo estaba dividido por 5 partes. La primera parte que tenía el templo era lo que se conocía como el atrio de los gentiles. Allí podía estar cualquier persona. Podían estar los judíos, podían estar los no creyentes, los extranjeros. En esa área del templo estaba destinada a que fuera oración. La segunda parte, unos escalones más arriba, se encontraba el atrio de las mujeres. Se llamaba así porque en ese lugar podían entrar las mujeres, más los hombres, únicamente judíos. Ya los que eran extranjeros, los que no eran judíos, se tenían que quedar aparte. Se llamaba el atrio de las mujeres. Seguía el atrio de los israelitas. Únicamente podían acceder a ese lugar hombres judíos. Ya las mujeres no podían acceder. Unos escalones más arriba se encontraba el atrio de los sacerdotes. Como la palabra lo dice, únicamente los sacerdotes podían estar en aquel lugar. Y después, por último, estaba el santuario, que era donde podía acceder el sumo sacerdote una vez al año, únicamente una vez al año. Por supuesto, ustedes ya podrán darse cuenta que lo que ocurrió en la escena, cuando el maestro entra y tira todas las mesas al piso y expulsa a la gente, ocurrió en el atrio de los gentiles, donde había acceso a todo tipo de personas. Pero no estaba supuesta a que hubiera acceso a animales como gallinas, vacas, caballos. Bueno, no sé si habían caballos, pero sí seguro que habían aves y palomas, porque la palabra lo dice, y algunos animales herbívoros más grandes. ¿Quiénes estaban allí? Dice la escritura que tiró, que comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban, y las mesas de los cambistas. Habían 3 tipos de personas: los compradores, los vendedores y los cambistas. Vamos a hablar uno por uno. ¿Quiénes eran los compradores? En aquel entonces los israelitas tenían que dirigirse al templo a llevar sus ofrendas. Tenían que transportar animales para que fueran sacrificados. Distintos tipos o clases de sacrificios. Por lo tanto, no solamente venían de los alrededores del templo, sino gente que venía de muchos lugares. Probablemente habían muchos días de camino entre sus casas y el templo. También venían extranjeros. Y una vez que llegaban allí, había un sacerdote que tomaba el animal y miraba si el animal era apto o no. ¿En qué consistía que fuera apto o no? En que tenía que ser un animal perfecto, sin defecto, de acuerdo a lo que mandaba la ley. Y si al sacerdote no le parecía, lo desechaba. Entonces la persona que había cargado con su oveja desde el lugar donde venía, pues al decirle: no, esta oveja no es apta para el sacrificio, se quedaba sin sacrificio que ofrecer. Pero claro, ya estaba todo organizado. Allí en el atrio de los gentiles había gente vendiendo animales. Fíjense que es muy distinto a lo que muchas veces nos han mostrado las series o las películas, que muestran a los mercaderes vendiendo comida y vendiendo cosas. No era una plaza de mercado, era algo que habían establecido el grupo de los sacerdotes de aquel entonces, habían establecido para que la gente, presten atención, para que la gente tuviera la posibilidad de adquirir un animal allí para ofrecerlo al sacrificio.
Muchas veces la gente no traía animal porque venían de muy lejos y era un poco engorroso estar jalando, de pronto, qué sé yo, una lomilla, un novillo, desde tan lejos, o cargándolo en sus hombros. Entonces tenían a la entrada del templo pues la posibilidad de comprar un animal. Esos eran los compradores, los que venían y necesitaban algo que ofrecer. ¿Quiénes eran los vendedores? Pues la palabra lo dice. Los vendedores eran gente que estaba dispuesta a proveer ese animal para el sacrificio. Pero tenemos que tener un detallito ahí. Ellos vendían dentro del templo, siempre y cuando pasaran una parte de dinero al sumo sacerdote y al grupo que dirigía el templo. Ya podemos ver que había corrupción. Entonces, muchas veces aquel sacerdote que examinaba decía: no, este no sirve porque no es apto. Y si la persona se creía lo que le estaban diciendo, pues se había obligado a comprar. Era un negocio redondo. Estaba totalmente prostituido. ¿Quiénes eran los cambistas? Aparte de que las personas tenían que venir a hacer su sacrificio, tenían que pagar el tributo del templo, un impuesto al templo. Y ese impuesto al templo no se podía pagar con la moneda que cada quien traía de su lugar de vivienda. Tenía que hacerlo con una moneda específica. Se llamaba el ciclo del santuario. Era la moneda que utilizaban. Y los cambistas ponían sus mesas allí. Venían las personas y decían: deme tantos ciclos. Dejaban su dinero y el otro lo tomaba. Pero al igual que los animales que se compraban y se vendían allí en el templo, existía la usura, existía el manejo de las conveniencias. Lo que se vendía allí era a unos precios desproporcionados. Y adivinen quién recibía también tajada de las monedas que se cambiaban: los sacerdotes. Todo era un negocio redondo, perfectamente diseñado para eso. Por supuesto, cuando el maestro entró en el templo y se encontró con eso, vio muchísimas injusticias. Vio que la gente estaba siendo manipulada, se estaba haciendo usura, se estaba abusando de ellos, y se enfureció y por eso tiró todo el piso. Ustedes están abusando de aquellos que quieren venir a hacer un sacrificio a Dios, que traen de pronto sus pocas monedas, lo que han podido ganar, para ofrendárselo al Señor, y ustedes están tomando ventaja de esto. Por eso los expulsó y pateó todo y sacó a toda la gente corriendo de allí. No era porque el Señor entró solamente y vio un mercado en el templo. Entonces se dirige a ellos y les dice, el versículo 16, perdón, no les dice todavía, el versículo 16 dice: y no consentían que nadie cruzase por el templo llevando utensilio alguno. En la narración que nos hace el apóstol Juan, dice que hizo un azote de cuerdas. Cogió cuerdas y hizo como un rejo, y con eso comenzó a espantarlos, a sacarlos de allí, porque él no estaba conforme con lo que estaba pasando. Y ahí es cuando dice, a medida de que los iba expulsando, dice el versículo 17, y enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Le decía a la gente mientras los expulsaba. ¿Qué estaba haciendo el maestro en ese momento? Aparte de expulsar a todos estos abusadores, agiotistas, usureros, ¿qué estaba haciendo? Pues el maestro estaba manifestando su autoridad. No solamente estaba limpiando el templo espiritualmente de toda la basura que se estaba comerciando allí, de todo el manejo de conveniencias, estaba demostrando su autoridad. Estaba diciendo: yo tengo autoridad en la casa de Dios, y mi casa, la casa de mi Padre, será llamada casa de oración. Estaba reprendiéndolos. Aparte de eso, estaba condenándoles la religiosidad en la que ellos habían caído.
la falsa adoración. ¿Por qué hago esta acotación ahora? Porque hasta el momento hemos visto que eran los sacerdotes los que estaban manipulando, estaban utilizando a las personas que venían con intenciones de hacer un sacrificio. Es que los compradores también tenían su parte, también tenían su culpa, eran responsables de lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque venían y compraban lo que ellos tenían allí para hacer un sacrificio a Dios, como si con eso se pudiera conseguir la expiación de los pecados. Ya todos lo sabemos de memoria. Como si con eso se pudiera alcanzar la redención, como si con eso pudiéramos agradar a Dios. Vean lo que dice el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice así, Isaías 29, capítulo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, en su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. El templo les decía: si tú me compras a mí 3 palomas y vas y las llevas, se te perdonarán los pecados de la semana pasada. Es un ejemplo que estoy dando. Si compras esta cabra y la llevas, se te perdonarán los pecados de la semana pasada y la antepasada. La gente seguía las instrucciones de los hombres, creyendo que estaban siendo guiados. No se daban cuenta que lo único que estaban haciendo era parte de un mal manejo y de algo que no agrada a Dios. Los compradores también tenían su parte, también eran responsables de esto. El versículo 17 también nos enseña algo, me parece a mí poderoso, cuando dice: pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Primero dice: mi casa y yo, esta casa, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Antes de pasar a la otra frase, quiero que lo veamos. Se me escapaba porque es importante, hermanos. Todo lo que se diga desde este púlpito esté sustentado por la palabra de Dios. Dice, y enseñaba diciendo: no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Isaías 56, versículos 6 y 7, el profeta mesiánico lo puso como una profecía, diciendo así: a los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado. En aquel entonces el día de guardar era el día sábado, el sabbat, porque estamos hablando de los judíos, ¿verdad? El sábado no profanándolo, y que abrazan mi pacto. Estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué lindo! Dice que todos los que guardan, los que guardaban lo que el Señor les había mandado, los que guardaban la ley, sus sacrificios serían aceptados, porque su casa es llamada casa de oración. La siguiente frase: pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta parte como que nos rechina un poco los oídos, pero nos va a rechinar más cuando veamos de dónde viene esa frase. Esa frase viene del libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 11 y 12. Lo voy a leer muy despacio para que veamos lo que dice. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice así: después de robar, de matar, de cometer adulterio, de proferir falso testimonio,
de ofrecer incienso a Baal y de ir tras otros dioses que no conocisteis? Vendréis para estar delante de mí en este templo que es llamado por mi nombre y para decir: ¿somos libres? Entre paréntesis pone: para seguir haciendo todas las cosas y abominaciones. ¿Acaso este templo que es llamado por mi nombre es ante vuestros ojos una cueva de ladrones? Aquí empieza, ya he acabado un poco el contexto del mensaje que tenemos que tener en presente antes de tomar nuestra Santa Cena. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos digan que después de robar, que no somos ladrones, después de matar, porque no somos asesinos, después de cometer adulterio, porque no somos adúlteros, de dar falso testimonio, de ofrecer ofrenda a Baal, ofrecer encender incienso a Baal, venimos aquí a bendición con nuestra ofrenda, ya sea física o espiritual, a limpiarnos de todo para poder seguir con nuestras cosas. ¿Verdad que no, cierto? A ninguno nos gustaría que nos hagan una afirmación de esas, ¿verdad? Pero vamos a ser honestos, o mirando a las personas que están al lado. Si quieren, no me miren a mí. ¿Hemos robado esta semana? Claro que no, ¿verdad? Pero robar esa guitarra que no me pertenece es lo mismo que bajar por internet una canción sin pagar su derecho de autor. Es el mismo acto. Eso es robar. Matar, no solamente disparando o apuñalando a alguien, o ahorcando o ahogando, no solamente es quitando la vida. Robar es matar, también es declarando una maldición, también es declarando un malestar en la vida del hermano, del extraño tal vez, de adulterio. Claro, nadie va a decir: he traicionado a mi esposa o a mi esposo esta semana, o a mi novia. Y si tu ojo es motivo de pecado, debes de sacártelo. Dice la palabra de Dios así. Claro, no vamos a ir a sacarnos los ojos. Se supone que es metafóricamente hablando. Es la forma más exacta que tuvo el maestro para decirnos: hombre, tápate los ojos para que no sea ocasión de caer en el pecado, porque no solamente se adultera físicamente, también se adultera con el pensamiento. Hemos robado esta semana, hemos matado, hemos cometido adulterio. Me lo pregunto yo. No hay ninguno perfecto entre nosotros, ninguno. Todos estamos en un proceso, y gracias al Señor entró enfurecido en aquel templo y tiró todas las mesas y tiró todo lo que había allí, que supuestamente nos limpiaba del pecado y nos limpiaba y nos hacía dignos de su salvación, porque con eso nos quiso decir: nada de esto sirve, yo soy la única propiciación, yo soy la única respuesta, yo soy lo único que ustedes necesitan. Por eso el maestro hizo lo que hizo, por eso se indignó de tal manera.
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, en el cual sois vosotros. El cual sois vosotros. Inicialmente era el tabernáculo. Hemos escuchado que lo llevaban a medida de que iban deambulando por el desierto, y en donde paraban lo construían. Era algo ambulante. Después fue el templo. Ahora somos nosotros, el templo de Dios. La afirmación que Pablo hace en estos versículos tiene implícito un cambio radical en nuestras vidas. Podemos ver claramente que los lugares físicos ya no existen. Este es un templo. Es un lugar de adoración comunitario. Pero muchas veces hemos dicho que este templo está construido por piedras vivas. ¿Y quiénes son las piedras vivas? Cada uno de nosotros. Cuando nos juntamos, somos un templo, un recinto, un lugar comunitario de adoración. Sin vosotros, amados hermanos, esto está vacío. No creamos, como se decía, aunque actualmente todavía lo dice, la casa de Dios. La casa de Dios somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, todo lo que pensamos y hacemos, ya saben quién es testigo, ¿verdad? Si yo soy el templo de Dios, todo lo que yo pienso y hago tiene un testigo, que es el que vive dentro de él. A donde quiera que yo voy, como templo, como casa de Dios, soy representación de aquel que vive dentro de mí, ¿verdad? Por lo tanto, tengo algo marcado, que el Señor me llama a ser santo, como Él es santo, a buscar esa limpieza, a buscar esa santidad. Vamos a pensar un momento por esto. Vamos a pensar un momento por esto que estoy diciendo, antes de seguir a la siguiente parte. Hay algo, hermanos, de lo cual nos avergoncemos de lo que Él haya sido testigo. Yo sí. Yo sí me avergüenzo de haber hecho algo de lo que Dios fue testigo. ¿Y ustedes? ¿Hay algún lugar a donde hayamos ido y le hayamos dejado en mala representación? Yo sí. Yo me he equivocado. En algunos momentos no he sido un buen representante del Señor. Lo reconozco. Le pido perdón a Dios por eso. Y reconozco la gran necesidad que tengo de su presencia en mi vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice así: en caso de que ustedes sean como yo, acercándoos a Él, la piedra viva,
que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa, también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura. Dice así: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo escogida y preciosa. El que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para vosotros que creéis es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Hermanos, el propósito de la enseñanza de hoy es muy evidente y claro. El único mediador entre nosotros y Dios tiene un nombre propio: Jesucristo, nombre sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres, Jesucristo. Por eso Él entró en aquel lugar y tiró todas las mesas y reprendió y expulsó y no permitió que nadie más hiciera lo que estaba haciendo, porque el único sacrificio vivo que nos lleva a la redención, al perdón de los pecados, tiene nombre propio: Jesucristo. Tengámoslo presente, hermanos. Estamos expuestos, pero cada vez la piedra angular que rechazaron los edificadores es la piedra sobre la que nos podemos parar con firmeza y con seguridad, conscientes de que Él nos edifica, nos transforma y nos hace dignos de ser las piedras vivas y dignos de ser el templo de Dios y del Espíritu Santo. Antes de empezar de celebrar nuestra Santa Cena, vamos a cerrar nuestros ojos.